Hola a todos, en esta ocasión nos vamos de turisteo al Jardín Botánico de San Fernando, que se encuentra pues dentro del casco urbano de la ciudad. ¿Y qué es un jardín botánico? Pues un jardín que sirve para conservar los diferentes ecosistemas que hay en Andalucía. Por ello, se ha creado una red de jardines para el conocimiento, exposición y conservación de plantas de Andalucía. Y cada miembro de esta red pues tiene la obligación de cuidar la flora y la vegetación local, sobre todo las especies raras o en peligro de extinción. San Fernando es miembro de esta red y el jardín ocupa los terrenos de un antiguo vivero forestal. Tiene el diseño de los jardines botánicos del siglo XVIII, cuyo fin pues, era la adaptación de plantas de interés económico o estético dirigida a la educación y la conservación. También recrea las características de los jardines hispanos musulmanes. Su zona central tiene plantas que crecen en los distintos ambientes de la provincia de Cádiz, incluidas variedades de cultivos tradicionales y los métodos de ahorro de agua que nuestros antepasados utilizaban. Además, también hay una interesante colección de flora americana y canaria, junto a una colección de plantas que se pueden encontrar pues, en los diferentes parques y jardines de la Bahía de Cádiz. El parque tiene varias partes, como puede ser un jardín mediterráneo, donde hay parcelas que contiene bosque, cultivo y matorrales, donde se nota la intervención de la mano del hombre, es decir, no son pues parques naturales, sino creados de forma artificial. También hay un estanque con la vegetación que podemos encontrar en ríos, lagunas y charcas de la provincia. En uno de los extremos del jardín está recreada pues una pequeña marismas de marea. En este caso vemos un estanque semicircular con plantas que aguantan los ciclos de inundación de las mareas y es el paisaje típico de la bahía de Cádiz. En la zona más cercana vemos plantas que se inundan con todas las mareas. En el centro, las plantas que se inundan con mareas vivas, que son aquellas mareas que se producen cuando hay luna nueva o luna llena, haciendo que haya más tiempo de diferencia entre la pleamar, cuando la marea está en su punto más alto, y la bajamar, cuando está en el punto más bajo. En la zona más alejada están las plantas que no se inundan, pero que crecen por la influencia del agua salada. Junto a la recreación de las marismas hay una rocalla de solana, que es un tipo de jardín formado por piedras. En este caso, hay 9 islas de diferentes materiales rocosos, donde se encuentran plantas que están la mayor parte del tiempo expuestas al sol, en zonas rocosas y no tocan el suelo. Aquí podemos encontrar dunas, piedra ostionera, que es una piedra muy típica de la zona de la bahía de Cádiz, o yeso. Hay otra rocalla, que es la rocalla de Umbría, junto al muro del sureste, donde se representa pues aquellas especies que crecen en suelos que no han sido desarrollados o que la mano del hombre no ha intervenido y permanece continuamente en estado de umbría, es decir, recibe poco sol. La mayoría de los árboles que vemos en el jardín son pinares costeros, muy típicos del entorno de San Fernando. En uno de los laterales del jardín podemos ver la colección de conservación donde se encuentran las especies más importantes del jardín, ya sea porque está en peligro de extinción o por su rareza. Continuando andando, podemos ver el jardín de la bahía, cuya función es la de proteger al resto de las especies del jardín de la salinidad del viento del poniente. Y es que el jardín botánico pues se encuentra muy cerquita de lo que es la zona costera de San Fernando. Este jardín contiene especies que encontramos pues en jardines de los pueblos de la bahía de Cádiz. No nos podemos olvidar del jardín de la aclimatación, ya que tiene planta traída desde América y las Canarias y da sombra a la rocalla de Umbría. Si queréis conocerlo de primera mano, está abierto de martes a viernes por la mañana
y los fines de semana en horario de mañana y tarde, siendo diferente el horario de la apertura de tarde dependiendo de si vais a visitarlo en verano o en invierno. La verdad que es un lugar para pasear y conocer la flora de la zona. Está muy bien comunicado y también está muy bien señalizado. Y es muy educativo porque puedes conocer el nombre de las plantas, el tiempo de floración de cada una. Aunque de los nombres puede valer algunos que llaman mucho la atención. Y te hace preguntas en qué estaría pensando pues la persona que le puso los nombres. Cuando fuimos a grabar, como esos días estaba lloviendo, creíamos que no íbamos a ver a nadie más. Sin embargo, pues también había más personas que habían decidido ir a un paseo por el jardín botánico. De hecho, nos encontramos a una pareja de recién casados que estaban haciéndose su reportaje de bodas allí. Y la verdad que yo creo que lo hicieron aprovechando que estaba dentro de San Fernando, no tenían que moverse mucho y después quien vea la foto pues se cree que han ido a algún lugar exótico para hacérsela. Eso sí, recomiendo no ir cuando haya mucha humedad porque te devora los mosquitos. A la entrada tienes un folleto con información del jardín, así como de un itinerario a seguir. Este folleto también lo puedes descargar por internet. Y además, pues en el centro del jardín hay un invernadero que está abierto a lo largo del año porque allí se realizan diferentes talleres ecológicos. Y ya esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si os interesa el canal, suscribiros a él. Y nos vemos en otra ocasión de turisteo. Bye.